Buenos días, miren, vamos a hablar un poquito de lo que son algoritmos de manejo, sobre todo en las áreas de urgencias. Me presento, pues, soy el doctor Eric Leonardo Díaz, soy médico urgenciólogo adscrito a algunos hospitales aquí en Zacatecas. Primero, antes que nada, agradecer la invitación. Tratar de ser un poquito práctico en este tema que viene siendo extenso en todos los sentidos y sobre todo tratar de ver la cuestión actual del manejo y sobre todo los algoritmos de lo que es de tratamiento, no solamente farmacológico, sino pues obviamente toda la dinámica que involucra al paciente. Sabemos obviamente que desde principios de año, esto se está llevando desde el año pasado, finales del año pasado, la pandemia COVID-19, pues obviamente comienza en lo que viene siendo Wuhan, China, llevando esto pues obviamente a ciertas alarmas epidemiológicas que pues nos llevan hasta el punto de el mes de marzo aproximadamente, donde presentamos los primeros casos en México. Los primeros días de abril presentamos el primer caso aquí en Zacatecas y obviamente con todo lo que vienen siendo los tapujos, los mitos, las realidades y lo poco conocido del COVID, que ya al paso de los meses pues ha ido avanzando mucho, pero aún así estamos todavía cortos en la situación de entender muchos conceptos o muchas presentaciones de este tipo de enfermedad. Sabemos obviamente que pues una característica que ha prevalecido es la contagiosidad de este microorganismo. Esta contagiosidad pues es relevante en el sentido de que aunque su tasa de mortalidad sea baja, pues sí nos repercute y nos está repercutiendo en cuestión de volumen, pues este porcentual que considerábamos entre 1.4 y 2%, pues sí se ha visto un poquito elevado a razón de este grado de contagiosidad, comparado pues obviamente con el otro SARS-CoV y obviamente con otros agentes virales que también generan problemas. Desde el principio, pues obviamente nuestra prioridad era identificación de casos sospechosos, obviamente para lo que vendría siendo el tamizaje y lo que es el control de casos o contagios. Aquí, pues obviamente todos estos flujogramas, todos estos algoritmos se fueron ampliando, obviamente por definición operativa o la definición operacional que comenzó tal vez con 2 o 3 rubros sintomáticos y características también geográficas de lugar de origen, si viajaron, si no viajaron, contacto con ciertas personas de ciertas partes del mundo, hasta llegar a este punto donde pues ya la definición operacional es sumamente amplia. Signos típicos respiratorios, signos atípicos y otros tantos agregados que obviamente nos dificulta en cierta parte la identificación, ya que todo puede ser COVID en estos momentos. Sabemos que obviamente vamos a entrar a una situación de estacional por influenza. Ya ahorita comenzó la campaña de vacunación y esto pues obviamente sí nos tiene un poquito alarmados en el sentido de que pues vamos a tener 2 instancias sumamente importantes y peligrosas durante un temporal, yo considero importante o largo, pues son varios meses. Y tenemos que identificar obviamente pacientes susceptibles que nos van a presentar ciertos síntomas que ahorita la verdad, a lo mejor menos que al principio nos ponían situaciones de estrés de que si será o no será, sobre todo por lo que se acaba de comentar dentro de los equipos de protección, si lo tengo que usar con este paciente, si no lo tengo que usar, o sea, siempre existiría esa duda al respecto de si el equipo lo utiliza adecuadamente, si el paciente o que posteriormente nos comenten o nos notifiquen que un paciente determinado salió positivo y empezar a hacer memoria, ¿no? De los cuidados que tuvimos o si los llevamos completos o adecuados. Aquí, bueno, pues lo importante es establecer precisamente lo que son diagnósticos diferenciales y sobre el paso de este y el siguiente mes se van a compartir y se van a realizar lineamientos diferenciales, donde obviamente los algoritmos tienen que incluir ambos diagnósticos para obviamente evitar uno, sobrediagnosticar y otra, pues dejar pasar a lo mejor un dato importante. Entonces, dentro de la fisiopatología, pues sabemos que los órganos afectados no solamente es la cuestión pulmonar. Al principio, pues se consideraba un SDRA como tal, ¿sí? Como viene siendo en los casos de influenza del tipo A, pero ya después se establecieron diferentes presentaciones clínicas, sobre todo las que se relacionaban de tipo tromboembólico o las que precisamente tenían que ver con estos procesos de coagulopatía. Sabemos obviamente que dentro de el distrés respiratorio, la cascada inflamatoria, pues obviamente
no solo va a afectar la cuestión intersticial, que es sumamente importante para difusión de gases. Sabemos que necesitamos una difusión del lugar de mayor al de menor concentración, que es como se atraviesa el oxígeno hacia la membrana capilar, y del capilar hacia el alveolo se va obviamente a regresar el dióxido de carbono. Entonces, este proceso interviene no solamente por difusión, sino que a través de un espacio que llamamos intersticio, el cual se va a ver afectado por estas células, ¿sí? Y esta alta celularidad, pues me va a predisponer a que tengamos dificultad en esto. Al principio, pues obviamente establecemos este proceso de hipoxia o hipoxemia secundaria, pues a lo que es la carga viral. Sin embargo, ya se estableció posteriormente alteraciones fisiológicas, fisiopatológicas, ¿sí? Tanto neurológicas, alteraciones renales, hepáticas, gastrointestinales, ¿sí? Pero algo muy importante son las alteraciones en la coagulación que nos están marcando muchos cambios y muchos aspectos patológicos que llegaban a complicar al paciente. Entonces, todos estos aspectos clínicos, ¿sí? De diferentes ramas, diferentes especialidades, generó diferentes dudas al respecto de, pues entonces, ¿cuál es el órgano que realmente se ve afectado o de qué depende para que a una persona le afecte en lo neurológico, a otra en lo cardíaco? ¿De qué depende que en pacientes más jóvenes haya lo que es el código ictus o el código stroke por embolia cerebral? Y pues obviamente en pacientes con hipertensos o tal vez sin cardiopatías previas que debutan como infartos agudos al miocardio o isquemia al miocardio. Entonces, aquí la situación nos estaba generando, aparte del estrés, pues todavía más dudas de cómo voy a abordar a mi paciente. Si el paciente de influenza lo abordo en un rubro respiratorio, pues entonces el paciente COVID, que al principio lo estábamos abordando como un paciente respiratorio, ¿sí? Que se podía complicar, los algoritmos de neumonía que todavía se aplican, los algoritmos de sepsis, y estamos viendo que ya tenemos que establecer algoritmos y ya están, ¿sí? El código ictus modificado para COVID, el código infarto modificado para COVID con los lineamientos específicos. Simplemente los códigos MEGA o los códigos del ACLS de reanimación también ya están modificados para esto. Entonces, pues empezamos a ver tiempos, sí, todo esto ha ayudado a razón de todos los estudios y la continua actualización sobre la investigación de COVID, sí, para hablar, sí, presentación de síntomas, cuáles son más frecuentes, sí, y la fase donde vamos a abordar a nuestro paciente. Esto es de suma relevancia, dado que los servicios de urgencia se han saturado, ¿sí? Por diferentes situaciones, incluso administrativas, a razón de que, pues, sabes que hubo contacto, hubo un brote, necesito valorar o necesito muestrear a cierto número de personal porque salió alguien positivo y estuvo en contacto en el área de trabajo. O alguien de un trabajo X, pues llegaron 10, 20 personas de esa empresa, de esa industria. Y esto pues obviamente agregado a pacientes con síntomas leves, otros con síntomas moderados, incluso los pacientes que llegaban directamente al área de choque. Entonces, las fases, hay diferentes fases, las clínicas, que es las primeras que vamos a ver, hay fases radiológicas, hay fases por ultrasonido y hay fases por tomografía. Entonces, toda esta manera de identificar en qué etapa podemos estar es fundamental para el tratamiento, porque aquí voy o a saturar un servicio de urgencias tratando de vigilar no a 10, a lo mejor a 100 pacientes, o voy a priorizar para ver cuáles son los que tienen criterios de hospitalización y cuáles realmente puedo mantener en casa. Ojo, aquí tenemos un pequeño problema, que dentro de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Cuando entramos a una fase de gravedad, que aquí estamos hablando generalmente después del día 7, esta fase de gravedad no se presenta en más de 24 horas. Es un periodo corto en el que el paciente empieza a deteriorarse o a generar síntomas graves. Por eso la importancia de saber a quién voy a mandar a casa. Probablemente tenga un Quick SOFA de cero, probablemente tenga un CUP 65 de cero, probablemente otras escalas que vamos a ir mencionando ahorita, y en menos de en 24 o menos de 48 horas ya tenemos a un paciente con datos francos de sepsis, con datos francos de hipoxia. Entonces, sí es muy importante considerar el tiempo, por eso vamos a hacer mucha mención de esto, no solamente en lo clínico, sino en los paraclínicos que nosotros podemos contar de forma rápida. Sí, pues obviamente conocemos dímero D, conocemos ferritina, conocemos troponinas.
pero de cierta manera esto por obviedad vamos a ver curvas de crecimiento o de elevaciones que incluso nos pueden llegar a confundir. En el caso del dímero D, pues podemos llegar a tener valores por encima de 2000 y un paciente con pronta recuperación, llegando ahorita al punto donde los lineamientos te dicen que el factor de riesgo para tromboembolia pulmonar en COVID son dímeros D por arriba de 4000. Entonces, se desfasa por mucho de lo que nosotros tenemos como algoritmos de abordaje en una tromboembolia. Por eso, pues es importante normar dentro de todo esto, o sea, hacer un conjunto, vaya, de abordajes para mejor valoración. Entonces, las fases virales, que son las iniciales, en menos de 7 días, aquí vamos a tener una fase de replicación, donde precisamente el paciente puede o no presentar fiebre, pero generalmente son síntomas leves, un poco de tos, algo de cefalea. Aquí es donde presentan usualmente las lesiones del bulbo olfatorio, ¿sí? O la disgeusia, donde pues obviamente también puede haber otros datos, pero pues de forma leve. Ya la fase pulmonar la vamos a dividir, ¿sí? En lo que es la fase de progresión con hipoxia, sin hipoxia y la fase de progresión con hipoxia. Esto es relevante ya que pues vamos a considerar más o menos entre un promedio del día 7 al 10, donde esta fase sin hipoxia pues puede progresar simplemente, ¿sí? Solamente a continuar el proceso de inflamación. Sin embargo, en estos días, si nosotros empezamos a ver o a sospechar datos que el paciente puede llegar a complicarse, entendamos esto, algo muy importante, factores de riesgo. Ya está bien establecido en los estudios, el paciente mayor de 65 años, el paciente obeso, hipertenso diabético descontrolado y se considera factores genéticos como el tipo de sangre en menor proporción, pero se hace mención sobre los tipos A positivo, seguido del B positivo. Y esto pues obviamente nos tiene que llevar a vigilancia más estrecha. Pero en este caso, de forma clínica, pues podemos empezar a ver un pequeño deterioro, no en la sintomatología, sino en la saturación de oxígeno. Se comenta algo que se llama la hipoxemia feliz o el paciente hipoxémico feliz, que es precisamente esto, ¿sí? Este borderline que nos dice que el paciente pues se siente bien, se siente algo cansado, se siente con un poquito de mialgias, pero si colocamos un pulsoxímetro, la saturación va a estar por debajo de lo esperado. Entonces, a relevancia de estas pequeñas gráficas que son importantísimas, pues diríamos esto, ¿no? Los días de precisamente del 7 al 10, donde tenemos que vigilarlo. ¿Cuándo empezó realmente? No, pues tengo un mes enfermo o tengo 15 días con tos, entonces empezamos a sesgar mucho eso de acuerdo a lo que nos refieren. Entonces, ¿cómo voy a saber realmente cuánto tiene? Si el señor es neumópata y tose desde hace 2 años, bueno. Entonces, vamos a ir viendo la exacerbación, ¿sí? Las escalas de exacerbación en pacientes crónicos, pero también vamos a tener el apoyo de ciertos estudios, sobre todo de imagen, para precisamente, ¿sí? Conocer el tiempo casi exacto, ¿sí? De inicio de la infección, de la enfermedad como tal. Entonces, urgencias, sí, código triage, fundamental. Vean la situación que vean, siempre tiene que haber una clasificación. Aquí, bueno, la relevancia o lo que cabe mencionar como diferencia a otros escenarios es que los pacientes en amarillo, bueno, pues digamos que sí o no lo voy a dejar. Un paciente que probablemente me pueda estar en casa con oxígeno suplementario, tenga sus dispositivos baumanómetro, su glucómetro, etcétera, ¿no? Para tener un control, ¿sí? Y poder estar monitorizando de cierta forma a esos pacientes con factores de riesgo. Paciente que no lo tiene, obviamente se tiene que quedar por necesidad de oxígeno, por necesidad de otros monitoreos. En el caso del código naranja y el código rojo, pues no estableceríamos problema. Se tiene que pasar áreas de choque, áreas de reanimación, o es un paciente que ya tiene datos francos para quedarse en el hospital. El problema vamos a tener, ¿sí? En ese paciente que tiene síntomas menores o síntomas, pues un tanto difusos. No es un síntoma grave, que es el que tenemos que valorar en tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Cuánto lleva de evolución? ¿Cuándo empezó? ¿Se puede apoyar de estudios? Claro, es indispensable. Si quieren tomar una gasometría, hay que ver los índices de saturación, pero vamos a hacer mención sobre todo y mucha relevancia en los aspectos de imagen, hablando específicamente de la tomografía. Hay aspectos también muy importantes y muy prácticos, fáciles, como viene siendo el uso del ultrasonido, pero es operador dependiente. Entonces, si en ese momento no tengo una destreza para identificar los cambios propios por ultrasonido de COVID, que precisamente me establecen ese diferencial entre un COVID inicial
o un COVID ya de avanzado, ¿sí? O aquel COVID que está entrando precisamente a esa fase de gravedad. Entonces, ahí tendríamos ese problema de operador dependiente. Y en el caso de la tomografía, pues no, porque ya las escalas me dan un marcaje más práctico en cuanto a identificar este tiempo, la severidad y obviamente pues el diagnóstico, ¿no? Si es de alta sospecha de COVID, si no tenemos una prueba. Realmente las pruebas, hablando de la PCR o los niveles de inmunoglobulinas, solamente son marcajes estadísticos, donde determino si el paciente tiene o no, o si ya tuvo. Pero lo que necesitamos es saber si ese paciente se me puede complicar o el paciente puede llegar a tener una evolución leve. Por eso es importante corroborar los síntomas con estos estudios. Sabemos que nuestras evaluaciones en las áreas de urgencias, ¿sí? En conjunto de pacientes graves, ABCD, ¿sí? Su vía aérea, su ventilación, su circulación, llenado capilar, estado neurológico, ¿sí? Y obviamente la exposición para determinar otro tipo de lesiones cuando pues obviamente lo amerita. Esto me va a llevar, obviamente, a determinar los estados de choque, evitando llegar a una falla orgánica múltiple. Y esto cabe mencionarlo, ya que pues la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, pues son datos importantes en la valoración, pero no son los únicos. Una presión arterial normal no me va a descartar un estado de choque. Y eso ya lo tenemos bien establecido, donde pues obviamente yo tengo una presión arterial media óptima, pero probablemente es un paciente con taquicardia. Sabemos de antemano que uno de los datos de un foco rojo para saber que un paciente se nos puede complicar, simplemente, como dicen, de lejos ver el monitor, todo paciente con taquicardia algo le está pasando que no sabemos, pero algo tenemos que abordar. Y en este caso, pues tenemos índices de choque modificados, donde solamente necesitamos presión sistólica y frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, todo este tipo de abordaje, que pues obviamente no vamos a redundar más que en lo obvio, ¿no? Es evitar que este estado de choque me progrese a una falla orgánica múltiple. Vamos obviamente a tratar y controlar la hipoperfusión, si es por hipovolemia, con parámetros establecidos, el control de volumen, que sabemos que debe ser muy discreto, ¿sí? Y obviamente el inicio o el unísono, ¿sí? Inicio al mismo tiempo de lo que son los vasopresores, ya está bien conocido. La carga de volumen, ¿sí? De forma discreta o baja, ¿sí? Considerablemente baja, con el uso de lo que son los vasoconstrictores. Aquí en este punto prácticamente estamos haciendo todo este tipo de abordaje, ¿sí? Y obviamente saber si esto estamos hablando de alteraciones dentro del lactato, alteraciones de la perfusión, alteraciones de lo que viene siendo precisamente, ¿sí? Lo que son la entrega o carga de oxígeno, si se está aprovechando el oxígeno, si estoy aprovechando de más, o si el paciente no sabe o no puede distribuir el oxígeno por alguna alteración cardíaca. Entonces, ya en estos pacientes, llegando incluso, nos vamos al estado más grave, los algoritmos que les comentaba, sobre todo los algoritmos de reanimación cardio, cerebro pulmonar, son algoritmos donde yo tengo que realizar el proceso que realizamos en urgencias de forma cotidiana en los pacientes en paro, pero pues obviamente modificada para estos aspectos donde es indispensable el uso del equipo de protección. El EPP en las áreas de urgencias, todo paciente es sospechoso hasta no demostrar lo contrario. ¿Vamos a usar Tyvek todo el día? Probablemente no, pero ¿cuál es la normativa que me indica? Pues solamente las mascarillas de uso indicado para protección médica, ¿sí? Las que se están recomendando y obviamente si es necesario los gogles, las caretas, procedimientos sobre la vía aérea, recordemos algo que ahorita lo vamos a mencionar, es fundamental los equipos completos en cuestión a evitar los aerosoles. Vamos a ver que hay algo de controversia en el uso de lo que son las cúpulas, lo que viene siendo la airbags, pero sin embargo, pues digamos que es a consideración de cada médico, ¿no? Entonces, todo esto es importante ya que pues ya se está estableciendo dentro de estos algoritmos hacia dónde dirigirme dependiendo de los síntomas, ¿sí? Dependiendo si obviamente ya estamos hablando de que no tiene un compromiso franco, si el paciente puede estar en ambulatorio, vamos a regresarnos a la parte de cuánto tiempo lleva de evolución o si este paciente es obeso, si este paciente tiene más de 65 años, pues obviamente, aunque sea un código verde, no significa que lo voy a dejar, significa que yo tengo que establecer, ¿sí? Una pauta, ¿sí? De datos de alarma, una pauta de control donde el paciente le tengo que explicar en qué momento tiene que regresar de forma inmediata a valoración, ¿sí? Podemos iniciar tratamiento desde un código verde ambulatorio, sí, ahorita lo vamos a mencionar.
de acuerdo a mecanismos de acción y de acuerdo a guías, sobre todo europeas, donde nos justifica el uso de algunos medicamentos. No están, sí, como tal, justificados, tampoco contraindicados en la normativa mexicana, pero esto es con base a estudios, ¿sí? Y obviamente a lo que vienen siendo investigaciones en este tipo de pacientes. ¿Estamos dando patadas de ahogado? No, porque también vamos a establecer precisamente estos algoritmos de atención temprana que nos pueden evitar progresar de esa fase viral, de esa hipoxemia feliz, de esa hipoxia feliz, lo podemos evitar progresar hacia una fase grave o hacia una tormenta de citoquinas. En menor o en mayor proporción, dependiendo de cada persona, pero sería un beneficio agregado a estos pacientes y obviamente a la estancia hospitalaria, ¿no? Disminuyendo obviamente la carga de pacientes. Ya con lo que les decía, el paciente amarillo, pues ya tiene ahí sus datos datos ahí de gravedad, hay que clasificar si se puede quedar, pero considero lo mismo. Si es un paciente que se puede estar monitorizando en casa, si es que necesita oxígeno, el oxígeno como tal no es un criterio de hospitalización. Si el paciente puede, sí, obviamente con una fracción inspirada, no le voy a poner fracciones de 80 en casa, no. Una fracción inspirada considerable que puede estar de tratamiento ambulatorio. Y el paciente rojo, pues no entremos en controversias, se tiene que dar su proceso de reanimación, el esquema Rose, el esquema, todo lo que viene siendo en el proceso de cuidados de paciente crítico. Dentro de todos estos algoritmos, pues bueno, primero identificar cuál es nuestro paciente sospechoso en estos momentos. En el paciente grave, pues son todos. En el paciente a quien yo puedo interrogar, a quien yo puedo abordar, pues tenemos que ver, ¿no? Las pautas del contacto, ¿sí? El comer con alguien, pues no es no es un factor de riesgo considerable. Él, obviamente, el estar un tiempo importante platicando sin cubrebocas, o sea, todas esas pautas que me van a hacer sospechar que el paciente sí se pudo contagiar o por los datos clínicos que sí tiene un caso de COVID. Vamos a ver el estado de gravedad, ¿sí? Dependiendo si es o no un caso sospechoso, y vamos a realizar las estadificaciones para saber si el paciente cumple con criterios de hospitalización, lo voy a dejar o lo voy a mandar a casa. ¿Sí? Si el paciente necesita un tratamiento de soporte, pues bueno, voy a lo que son los manejos, dependiendo de lo que ya tenemos normado en cada área, en cada hospital, en cada estado, en cada país. ¿Sí? Y obviamente al principio veíamos que pues nuestros abordajes eran sobre todo por experiencia previas, ¿sí? El uso de hidroxicloroquina por el beneficio que tuvo sobre el SARS-CoV, sobre el MERS. Entonces, de aquí fuimos tomando pautas y viendo seguridades de todos estos tratamientos. ¿Vamos a dar antibióticos? No, por vida suya hay que considerar si realmente el paciente los necesita. Ya lo que viene siendo la procalcitonina es parte importante también en el abordaje del paciente hospitalizado, ¿sí? Para, pues, obviamente establecer si el paciente tiene una neumonía agregada, una neumonía nosocomial agregada, o si es a considerar que no, el paciente, pues, el COVID es una enfermedad viral. Entonces, pues, digamos que ahí se contestaría la pregunta si le pongo o no antibiótico. Entonces, vamos a explicar lo de la citromicina, que pues obviamente van a decir, pues sí, se les da citromicina, pero no a todos se les da citromicina, ¿sí? Entonces, tratamiento antiviral o inmunomodulador, ¿cuál, cómo y en qué momento? También es importante ver en qué momento vamos a hacerlo, ¿sí? Paciente con apoyo de oxígeno, paciente conservador de líquidos, recuerden que el paciente COVID es un paciente debe estar tiene que tener un ingreso y egreso de líquidos, sí, lo que viene siendo este, la, los balances, disculpen, sí, estoy posguardia. Los balances deben estar negativos o neutros, sí, discretamente negativos, balances neutros. Los balances positivos, ya dentro de los algoritmos incluso de sepsis, no solamente en COVID, los balances deben ser equilibrados, neutros o negativos, no positivos, porque esto aumenta la mortalidad o las alteraciones hidroelectrolíticas por sobrecarga, sí, por precisamente por la fluidoterapia, ¿sí? Obviamente, solamente si lo justifica manejo de antibióticos, ¿sí? Los comórbidos, aquí pues no dejemos de lado que el paciente en los certificados de función pues podemos poner COVID-19 o neumonía secundaria COVID, pero el paciente también se muere por diabetes descontrolada, el paciente también se muere por hipertensión, alteraciones hipertensivas, las coagulopatías que pueden ser también exacerbadas o ser producto,
¿sí? De todo el proceso de sepsis. Entonces, todas esas comorbilidades no las podemos dejar de lado, ¿sí? Tenemos que estar monitorizando de acuerdo al paciente. Hay algo que se llama en la fluidoterapia los electrolitos no medidos o los iones no medidos. Estos iones pesados, después de 3 días, si retomamos el esquema Rose, en la fase de después de 3 días, podemos presentar hipercloremias, podemos presentar alteraciones del potasio, podemos alteraciones de lactato, alteraciones de acetato. Y esto es precisamente porque, bueno, pues a lo mejor el paciente sigue vivo en primera, signos vitales dentro de lo considerable normal, pero no estamos midiendo ciertos u otros puntos, ¿sí? Que a lo mejor el paciente se predispone por esas enfermedades que ya presenta desde hace muchos años. Entonces, no podemos solamente enfocarnos en un COVID, porque el COVID tal vez es solamente una parte inicial. Lo que puede llevar a catástrofe al paciente son otras instancias, ¿sí? Entonces, el deterioro lo vamos a ir buscando o previniendo de preferencia. Acuérdense que ya el código Omega de resucitación es un algoritmo prácticamente en desuso, ya que lo que se recomienda es los algoritmos de los equipos de respuesta inmediata. Yo veo cuál es mi paciente potencialmente complicable y hago una atención oportuna, ¿sí? De forma rápida. Y algo que voy a hacer mucho hincapié por vida suya. Los esteroides no están indicados en todos los pacientes. Vamos a hacer mención de recovery, que son los estudios de la dexametasona. Obviamente los abordajes de hidrocortisona u otros esteroides, la metilprednisolona, por ejemplo, en el esquema de reanimación en el RCP, también hay esquema de esteroides, precisamente en el RCP como tal, pero pues obviamente tenemos que ver que este esté justificado y no es algo de rutina, ¿sí? Ya hemos visto mucho eso. Entonces, esto es la cuestión clínica, esto es la cuestión de abordaje inicial, la cuestión de la decisión, ¿no? ¿Lo paso o no lo paso o cómo lo voy a poder vigilar en casa? No lo puedo estar citando diario para ver cómo si entendamos que tenemos que cortar los contagios. Dentro de los primeros análisis que se hicieron sobre lo que es la tomografía, había alteraciones o anormalidades en más del 95, en el 96% de los pacientes. Estas anormalidades se empezaron a clasificar, se empezaron a hacer los estudios y toda esta serie de estudios de diferentes pacientes pues nos llevaron a lo que viene siendo un abordaje más completo, ¿sí? Más de forma priorizada y anticipada. ¿A qué me quiero, a qué refiero con esto? Pues que la tomografía no solamente me va a diagnosticar, porque es una alta sospecha, es una alta sensibilidad para diagnosticar lo que es el COVID. Esta alta sensibilidad y especificidad, hablando de falsos positivos o negativos, ¿sí? Pues estableció en criterios de Corratz o la escala de Corratz que nos hablaba precisamente si no es COVID, si puede, ¿sí? En baja probabilidad ser, indeterminado puede ser, no puede ser, una alta probabilidad de ser. Entonces, se empezaron a hacer los abordajes tomográficos como parte de los criterios diagnósticos. ¿Sabes qué? La prueba me tarda 3, 4 días, sobre todo las cuestiones, la semántica de tiempo en las pruebas al principio, tal vez todavía existe, un poquito menos, pero la tomografía nos apoyaba mucho en esto. Posteriormente, la tomografía y la escala Corratz amplió, ¿sí? Obviamente el abordaje, no solamente en algo diagnóstico, sino en abordaje de tiempo, evolución, incluso severidad, donde sabemos que por lógica, pues bueno, pocas manchitas, probablemente poca gravedad, muchas manchas en el pulmón, probablemente mucha gravedad. Ahí no tendríamos problema, ¿no? ¿Cuál es lo relevante de una tomografía? Pues precisamente que los cambios, sí, que ahorita los vamos a mencionar, podrían evolucionar desde algo leve o algo precisamente inicial, que es el vidrio despulido, o que viene siendo el patrón en el ground glass. Este ground glass o despulimiento nos hablaba sobre procesos intersticiales, en donde precisamente la presentación COVID tenía una característica, ¿sí? En más del 80, casi el 90% de las tomografías, que era de presentación de abajo hacia arriba, de la periferia al centro y de atrás hacia adelante. Por lo cual entonces, muchas de las ocasiones, por el mismo trayecto de estas lesiones, se identificaba la evolución en tiempo. ¿Qué más se hizo en evolución en tiempo? Pues obviamente cambios sobre esos despulimientos que se llaman los patrones, el crazy padding o empedrados. Estos pequeños empedrados, como su nombre lo dice, son pequeños puntilleos sobre este vidrio despulido
que nos mencionaba que esta lesión en específico tenía ya como mínimo más de 6 días, 7 días en promedio. Entonces ya estamos llegando por tomografía a conocer cuánto tiempo de evolución llevan mis pacientes, por lo cual puedo volver a retomar esas escalas, esas gráficas para saber si el paciente está por llegar a ese punto donde puede estar hipoxémico, ¿no? O si puede ser una cascada o una tormenta de citoquinas. Entonces, obviamente después de esto, pues presentaciones como viene siendo el reverse halo. El reverse halo es precisamente este empedrado, ¿sí? Pero en lugar de hacer una concavidad hacia lo que es la parte media o la parte medial, ¿sí? Hacia una concavidad invertida. Y esta concavidad me hablaba de que el proceso ya estaba iniciando con consolidaciones y más de 10 días de evolución. Posterior a eso, ya el paciente hacía consolidaciones francas hasta llegar a un punto de lo que se llama fibrosis o bandas fibróticas, llegando ya a presentar estas bandas fibróticas o fibrosis después de 21 días de evolución. Entonces, ¿el paciente puede tener cuadro respiratorio grave por una neumonía atípica? Sí. ¿Tuvo COVID? Probablemente. ¿El COVID lo va a matar? No. Porque estamos viendo que si la tomografía me indica que a lo mejor el paciente ya tuvo COVID, pero lo que lo está deteriorando es una neumonía típica, entendamos que el abordaje pues es muy similar, obviamente, pero no voy a dejar pasar precisamente el tratamiento dentro de esa neumonía atípica, ¿sí? Que siguen siendo ventilatorios, líquidos, aminas, pero pues ahí ya entra en boga los antimicrobianos y el abordaje precisamente infeccioso. Entonces, lo que les mencionaba, el despulimiento o el ground glass es en casi el 90%, al igual que la presentación bilateral, ¿sí? Todos en su mayoría arriba del 80 o por el 80%, ¿sí? La distribución de atrás hacia adelante, y estos nos van a envolver diferentes lóbulos y en ese crecimiento de abajo hacia arriba y de la periferia, ¿sí? Hacia el centro, la distribución, vamos a iniciar la periférica. Tiene una característica que tiene predominio e inicio al pulmón izquierdo, pues no sé, tendría que ver algo mucho sobre todo en microcirculación. Y las consolidaciones no son tan frecuentes, pero obviamente encontrar una consolidación no solamente habla de tiempo, sino de un factor agregado. Entonces los reportes tenemos que ver en días, en qué tiempo, en qué parte de la gráfica nos encontramos con nuestro paciente, ¿sí? Y esto pues dependiendo si vamos en lo que hablamos de lo que es el ground glass, ¿sí? Son de 6 a 8 días, ¿sí? Entonces, sabemos que dentro de la curva, pues estamos entrando a una fase potencial de riesgo. ¿Sí? Si tiene un empedrado, un crash paving, este crash paving, pues obviamente es por definición son más de 7 días, de 7 a 10 días. ¿Sí? El halo invertido, que es lo que les digo que esa cúpula que está sobre la periferia, ¿sí? Sí, prácticamente estamos hablando que en un pulmón, ¿sí? Es la presentación de despulimiento son cúpulas que me van a dar hacia el centro. Entonces, el halo invertido generalmente precisamente se invierte esta cúpula, ¿sí? La parte media, ¿sí? Va a presentar la base, ¿sí? La concavidad hacia la periferia. Estos ya son procesos de avance de la inflamación, donde obviamente son como mínimo 10 días de evolución y así me voy a ir. Si obviamente ya tengo alteraciones de fibrosis, es otra la causa que me está complicando a mi paciente, no es un abordaje COVID como tal, no es un abordaje COVID en forma. Sí, oiga. ¿Perdón? Déjala, digo, mucha no Ah, es que creo que alguien prendió su micrófono. El abordaje para el paciente debe ser integral. Recuerden, no solamente el pulmón es el que nos va a matar, no solamente la coagulopatía, son diferentes instancias o a lo mejor, probablemente el motivo de consulta no vaya a ser el esperado, no vaya a ser la tos, no vaya a ser la anosmia, no vaya a ser, sino probablemente el código stroke, sino probablemente el código infarto. Entonces, el paciente como tal es un paciente en sepsis donde tenemos que hacer todos los algoritmos iniciales, tenemos que hacer las valoraciones de acuerdo por hipoxia, las escalas o lo que vienen siendo los criterios de Berlín o las definiciones de Berlín, para ver qué es lo que nos va a matar de forma inmediata al paciente. ¿Qué lo puede hacer? Pues la hipoxia, ¿sí? ¿Lo va a matar la coagulopatía? Claro. ¿Voy a tratar la coagulopatía? Sí. Pero la presentación de esta, ¿sí? En progresión tengo que tener un paciente ventilado, para que nos demos a entender. Necesito un paciente vivo, ¿sí? Que precisamente el SDRA es lo que nos puede matar de forma más inmediata para poder atender esa coagulopatía, ¿sí? Porque decían, bueno, es que los chinos no lo hicieron bien.
Ellos dijeron que era el pulmón y no es el pulmón, es la subunidad beta de la hemoglobina donde se une el COVID y este SARS-CoV-2 genera un proceso inflamatorio. Sí, ya sabemos que eso ocurre a nivel intersticial, a nivel vascular, generando procesos protrombóticos, pero obviamente ese proceso sí le precede cambios precisamente en la microcirculación pulmonar, microtrombosis, que obviamente el paciente lo va a ahogar, lo va a matar asfixiado. Entonces, necesito el paciente para poder atender esas complicaciones posteriores. El FIO2, el índice de Kirby, el PA2 FIO2, obviamente me habla sobre hipoxia. Tenemos otros medios, lo que es el índice de Kayagari. Este Kayagari me habla sobre la saturación periférica, ¿sí? Donde la pulsioximetría también podemos utilizarla, ¿sí? Junto con la fracción inspirada de oxígeno para determinar si el paciente está entrado en una hipoxia. Por debajo de 315 podemos ya establecer en esta pequeña fórmula, ¿sí? Si el paciente obviamente ya está entrando en un proceso de hipoxia. Tenemos un parámetro establecido entre 90 y 94. Ya ahorita estamos considerando que mayor de 94 es normal. Cuando este es menor de 94%, ¿sí? Estamos hablando que en promedio de 90 a 94% tenemos un aproximado de presión arterial de oxígeno o presión parcial de oxígeno de menos menos de 70, entre 60 y 80. ¿Cuál es lo normal? Arriba de 85. Entonces, simplemente un paciente con 90 de saturación, que en la mayoría de las instancias consideramos normal, su presión arterial, su presión parcial de oxígeno está baja. Entonces, viendo este punto, que obviamente en los estudios realizados, sobre todo son estudios sudamericanos, entiéndase por esto, son sitios o son regiones que no tienen mucho billullo para tanta gasometría, donde pues obviamente tenemos que buscar practicidad, ¿sí? En abordajes rápidos. Obviamente, pues la mayoría tercermundistas, pero pues con relevancia estadística en los resultados. Por eso considerar la pulsioximetría como parte importante en la evolución, incluso también ese seguimiento de los pacientes ambulatorios. Entonces, volvemos a la parte hospitalaria, nuestro índice de Kirby, el PSI-score, que son índices para neumonía, ¿sí? El CURB 65, para determinar si el cuadro respiratorio amerita que se quede hospitalizado. Entonces, vamos a guardar ese paciente, lo vamos a dejar en casa con oxígeno, no necesita oxígeno, bajo los previos cuidados que mencioné de considerar ese deterioro o ese potencial deterioro que nos lleva a un riesgo mayor. Si mi paciente necesita oxigenoterapia, oxígeno suplementario, la normativa me dice que yo tengo diferentes dispositivos que voy a poder utilizar, si hay, obviamente, también considerar dentro de la normativa latinoamericana, si existe, si lo tengo, pues tengo las cánulas nasales que me van a proporcionar. Estos son bajos flujos, ¿sí? A excepción de lo que viene siendo la bolsa válvula mascarilla. Hablar de flujo, recuerden que es hablar en la cuestión, en la ventilatoria, hablar de tiempo. El flujo es una constante de tiempo, donde pues voy a meter a mayor o menor tiempo el volumen. Las cánulas nasales obviamente no me van a dar más de 40-42% de fracción inspirada. Obviamente no puedo usar puntas nasales, por favor, arriba de 5 litros, no es funcional. La mascarilla o tipo Venturi, pues obviamente me puede dar flujos también desde 40-50%, que pues no me da una entrada adecuada o flujo adecuado. Lo que vienen siendo las mascarillas, las Hudson, que son para aplicación de algunos medicamentos nebulizados, consideramos en este aspecto la nebulización como un productor de aerosoles. Por eso, pues, dependiendo del tipo de paciente, no están contraindicados. Esto es importante mencionarlo. No se contraindican. Sin embargo, si no tengo adecuado lo que es el área donde voy a atender a mis pacientes, los extractores, pero no es un extractor de aire solamente, es un extractor de aire con filtros EPA industriales. Acuérdense que los filtros EPA, que son los que conocemos, que los antibacteriales que van en el ventilador, tienen utilidad tanto para uso dentro del AMBU, que es la bolsa válvula reservorio, pero hay filtros EPA para lo que son precisamente forma industrial para situaciones de infectocontagiosidad. Entonces, si tengo un área ergonómicamente establecida, puedo utilizar nebulizador, puedo utilizar ventilación no invasiva, etcétera.
¿La utilizamos? Sí, claro, pero pues obviamente tendremos que normar esa forma de protegernos. La mascarilla con reservorio, miren, aquí vamos a poner un paréntesis muy grandote. La mascarilla de reservorio nos da por definición bibliográfica 80% hasta 90 y unas bibliografías de fracción inspirada. ¿Cuál es el inconveniente? Todo esto del COVID vino a movilizar diferentes estudios, diferentes protocolos, diferentes guías. Y el paciente se me complicaba, o sea, teníamos una fracción de 80, inspirada de oxígeno de 80, hacíamos la división para índice de Kirby y me salían Kirbys modificados porque tenemos que modificarlo para presión barométrica, para por nivel del mar, eh, sumamente bajos, pero el paciente probablemente me iba aguantando con dispositivos no invasivos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que dentro de los estudios actualmente vieron que no me puede dar más de 60% de fracción inspirada un reservorio. ¿A razón de qué? Precisamente a razón de la estructura de esta mascarilla o le queda muy grande, o sea, no hay una relación directa entre la anatomía facial con la mascarilla reservorio para hacer una constante. Y en los estudios de los pacientes se estableció esta fracción inspirada y no se pudo encontrar por arriba de 60 en la mayoría de los pacientes. Por lo cual, en muchas ocasiones estoy sobrediagnosticando hipoxemias o hipoxias severas, donde probablemente tengamos a lo mejor un rango de menores fracción inspirada y probablemente un menor índice de Kirby. No significa que no las vayamos a utilizar, no, se tienen que utilizar, pero pues aquí tendríamos que ver la necesidad de un alto flujo alterno, pues aquí sería lo que viene siendo el Puritan. Y obviamente las unidades de reanimación, considerando los puntos de que tiene que ser con uso del EPA, que es el cuadrito o el rombito blanco, si estos filtros EPA, entre lo que es el ambú y el tubo o lo que es el ambú y la mascarilla, ¿sí? Con un sellado adecuado y la normativa obviamente, de abordaje a la vía aérea, pues sí va a depender precisamente dentro de lo clínico, si voy a pasar ya a un abordaje invasivo, ¿sí? Con los parámetros que me sugieren ya las normativas que siguen siendo y continúan mostrando evidencia, pues el volumétrico a protección alveolar, ¿sí? Y obviamente, pues antes de antes del CPAP, podemos utilizar más que los productores de aerosoles, las cánulas nasales de alto flujo, que son las que muestran evidencia, ¿sí? La ventilación mecánica invasiva y las cánulas nasales. La no invasiva tiene evidencia, claro. El problema, volvemos a la parte de la bioseguridad de los trabajadores. Entonces, las recomendaciones actuales y las recomendaciones que continúan son precisamente, ¿sí? Los parámetros de protección pulmonar de forma volumétrica de 6 a 8, ¿sí? Por kilo en cuestión volumétrica centímetros de agua y obviamente la situación del PEP. Recuerden que los niveles altos de PEP no es una receta de cocina de que, bueno, vamos a ponerles a todos PEP alto, considerado como alto arriba de 11 hasta 15. ¿A todos los pacientes necesitan PEP alto? No. Hay que determinar si es un paciente respondedor o que lo que son los que tienen un potencial de reclutamiento óptimo. ¿De qué depende este potencial de reclutamiento? Pues obviamente el aprovechamiento a través de esta presión continua después de la expiración, ¿sí? El aprovechamiento para que los alvéolos se vayan reclutando, ¿sí? Que realmente se está aprovechando eso. Y de esto también determinamos algo que llamamos el prono, ¿sí? ¿A quién vamos a pronar? En pocas palabras, aquellos que tengan índices de Kirby por debajo de 150, un índice de Kirby por encima de esto, no vamos a movilizar. Estos pacientes con hipoxia severa, ¿sí? Con índices de Kirby sumamente bajos, vamos a realizar el proceso, ¿sí? De prono, pero vamos a hacer lo que es el protocolo de prono respondedores. Si ese paciente no me hace una respuesta al prono, no tengo por qué seguirlo pronando, no me va a responder. ¿Hay alguna alteración agregada? Sobre todo las alteraciones de ventrículo derecho. Y hay otro que llamamos el wake up prono. Este wake up prono al principio era bastante controversia en relación con relación a si mejoraban o no el paciente despierto, el wake up, en prono. Entonces decía, no, pues no veo mucha relevancia en ponerlos boca abajo. Ya actualmente lo que se está viendo es que el abordaje en el paciente en urgencias está desaturando cánulas nasales, de preferencia cánulas de alto flujo, o bueno, lo que tenemos aquí, puntas nasales, su fracción inspirada y el paciente en prono.
Entonces, eso ya ha sido parte de los abordajes en la forma de oxigenoterapia en estos pacientes y ha sido importante esto para determinar que sí hay beneficio en estos pacientes. Lo hemos visto, si el paciente mejora en saturación, ¿sí? A pesar de lo que se vea o lo que se comentaba al principio de la pandemia, o sea, ya ahorita son recomendaciones con una buena evidencia. Tal vez no la mayor o mejor evidencia, pero estamos teniendo resultados favorables, ¿no? Entonces, seguimos teniendo pacientes y los pacientes van a seguir llegando para abordaje invasivo de la vía aérea. Y nunca tenemos que olvidar que todas las vías aéreas son potencialmente difíciles. Esto estableciendo pues obviamente los algoritmos para llegar al punto de control de la vía aérea. ¿Cuál es el problema del control de la vía aérea? ¿Sí? El control de la vía aérea nos va a exponer, ¿sí? O nos va a dar la mayor exposición a lo que es el virus. No hay punto de comparación en cuanto platicar con un paciente positivo a intubar a un paciente positivo. O sea, si te vas a exponer, ¿sí?, a lo que es o alto riesgo de contagio es en el manejo de la vía aérea. Por lo cual, pues dentro de las consideraciones ya sabemos que las P de secuencia de intubación rápida en estos pacientes, pues la planeación y preparación, ¿sí? Antes de platicar de la preoxigenación, tenemos que considerar nuestros puntos de seguridad, donde pues se sugiere el pinzamiento del tubo, donde se sugiere el taponamiento del tubo con diferentes dispositivos, el émbolo negro de una jeringa del 20, lo que es la tapa de caucho de los frascos de lidocaína. Esos orman perfectamente sobre el cabezal de los tubos endotraqueales. Entonces, son diferentes alternativas. La Airbox, ¿cuál es el inconveniente con la Airbox como dispositivo de seguridad? Sí, que se considera una situación la consideran de mayor exposición. A razón de que, pues bueno, aquí estamos dentro de la Airbox, está el paciente, estamos manipulando. En primera es la visualización y manipulación. Con un videolaringoscopio, que es lo ideal o lo sugerido por la normativa y guías, pues probablemente sea más fácil, ¿no? El problema es que yo estoy aerolizando dentro de esta caja y posteriormente lo que hago es retiro la caja, entonces hagan en cuenta, en pocas palabras, se lo están fumando todo. No significa que se contraindique, en lo personal yo lo sigo utilizando, pero pues tomando en cuenta esa sanitización o esa limpieza previa y los cuidados, ¿no? De no ventilar, de no aerolizar más lo que está dentro de la misma. Esto no exige el uso o tampoco contraindica, o sea, no estamos en un punto donde si la usas no sabes o si no la usas tampoco no. Estas son consideraciones de cada área y estas entrando desde, no es un dispositivo COVID, la Airbox. Tiene en muchísimos años el uso de estos dispositivos de barrera para la cuestión infectocontagiosa, incluso en pacientes con intoxicaciones, donde la exposición del personal es alta. Entonces, para oxigenar al paciente, en pocas palabras, pues se le va a dar flujo continuo, evitando dar presión positiva. Si es necesario, si esto pues exige darle algo de presión positiva porque es una reanimación, tenemos que considerar el uso de filtros EPA. Recuerden que los filtros EPA tienen mucha utilidad entre el ambú y entre la mascarilla facial. Y pues se considera todavía a utilizar sobre el tubo si el paciente se va a seguir ventilando en lo que me consigue el ventilador, en lo que lo traslado al área de cuidados críticos, etcétera. ¿Sí? Por eso es importante la consideración de estos filtros EPA, que son los filtros de alta eficiencia, ¿sí?, en lo que viene siendo las partículas o algunos agentes infectocontagiosos. Entonces, el pretratamiento, lo que aquí tenemos, tanto lo que es la analgesia como la lidocaína. Analgesia, obviamente, nadie va a aguantar un tubo dentro de la tráquea así al rojo vivo. Y obviamente la lidocaína como un agente, como inhibidor antitusígeno o del reflejo nauseoso, ¿sí? Para evitar reflejos vasovagales. 0.5 a 1 miligramo por kilo y todavía dice hasta 1.5 miligramos por kilo, lidocaína. Obviamente, lo que es la inducción, lo que es la aplicación de hipnóticos sedantes, de inductores, hay que considerar el uso, sobre todo en cuestión de medicamentos que no deterioren hemodinámicamente al paciente. Ketamina, etomidato. Estos medicamentos, obviamente, a sus dosis correspondientes, nos generan menor riesgo de hipotensión, menor riesgo de hipoperfusión. En el caso de la ketamina, tenemos agregado el efecto de broncodilatador, que es favorable. Se consideraba la ketamina como un agente inductor o aumentaba la presión intracraneal, contraindicado hace muchos años en traumatismo.
actualmente pues ya se considera seguro en ese aspecto. O sea, tendríamos una alta seguridad en el uso de los mismos. No contamos con ellos en todos los hospitales, pues obviamente tendremos que considerar midazolam, propofol, pero estableciendo esto, el paciente se va a hipotensar. Entonces, aquí es donde se entra una normativa, vamos a ponerle como que un paréntesis aquí en medio, donde el uso de vasopresores estaría indicado, ¿sí? Si yo voy a preparar a un paciente que sé que lo voy a inducir con agentes hipotensores o que me pueden llegar a dar hipoperfusión, pues yo ya estoy anticipando el uso de estos vasopresores para evitar esto, ¿no? Posicionar la posición del paciente, la posición del tubo, videolaringoscopio de preferencia, de hecho, pues la idea es que todos se intuben con videolaringoscopio, no se puede en todos los hospitales, entonces digamos que aquí lo vamos a someter a si hay o no hay. Ver si el tubo está dentro de lo que es la tráquea. Aquí es sumamente importante lo que es el ECO, pero pues no contamos también en todas las áreas con esto, por lo cual es suma destreza en la introducción discreta precisamente del área del globo, del tubo endotraqueal, y el inflado inmediato, ¿sí? Entonces sí es importante que hay que hacer el neumotaponamiento con este globo, evitando obviamente inflarlo de más. Siempre se considera entre lo que es 20 y 22 centímetros de agua, ¿sí? Si tenemos baumantómetros o podemos improvisar pequeños baumanómetros para ver la presión del globo, ¿sí? Y ver posteriormente que los cuidados posintubación, ¿sí? Dependiendo si el paciente está hipotenso o los signos vitales, el estado de sedación o relajación para que el paciente tenga en óptimo sincronía con la ventilación. Entonces, dentro de la secuencia, pues bueno, nada más es cuestión de mencionar y que observen las dosis, ¿sí? Lo que es la parte secuencial de forma más lineal. Entonces, ya tenemos el abordaje de la vía aérea. Voy a tratar de irme un poquito más rápido para no comerme tanto tiempo, pero sí es importante mencionar esto que decíamos al principio, los órganos afectados no solamente es la cuestión pulmonar, no solamente es la cuestión de la hemoglobina, la difusión, la oxigenación, todo ese proceso, ¿no? Son procesos proinflamatorios que nos van a desencadenar muchos cambios. Son procesos intracelulares que incluso estamos viendo neuropatías francamente poco estudiadas. Presentaciones de Guillain-Barré, presentaciones de miastenia gravis, pues, diferentes instancias, no solamente incluso las neurológicas, sino también instancias psiquiátricas, ¿sí? Que conllevan a que el paciente haga frecuentemente delirios, ideación suicida, infringirse o autoinfringirse daño, infringir daño a alguien más, o sea, esos estados de psicosis. Entonces, quisiera decir yo elegante en la situación de que presenta muchas características, pero yo prefiero decir aberrante en el sentido de los cambios que produce. No estoy, no estoy en contra del SARS-CoV-2, son instancias biológicas propiamente de la naturaleza, pero sí está generando muchos problemas de salud. Entonces, dentro de esta fisiopatología, la coagulopatía es un determinante en la progresión a tormenta de citocinas o simple y sencillamente una presentación probablemente debutando con algún proceso isquémico, un proceso protrombótico. ¿A qué pacientes voy a generar? ¿A qué pacientes voy a dar tromboprofilaxis? Pues obviamente aquel paciente con cambios tomográficos o aquel paciente con síntomas, vamos antes del estudio, paciente con síntomas y factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo protrombóticos? Diabetes, hipertensión, obesidad, edad, ¿sí? Enfermedades reumatológicas o enfermedades propias, ¿sí? De estos procesos de coagulación. Llámese una antifosfolípidos, ¿sí? Que es una enfermedad frecuente en damas jóvenes con alteraciones reumatológicas, por lo cual, pues, estos pacientes se tienen que someter a tromboprofilaxis. Aspirina Protect para todos, probablemente, pero hay que considerar el efecto y uso de la heparina en este paciente, en este tipo de infección. Vuelvo a retomar la parte de la tomografía. Ustedes están viendo despulimientos, ustedes están viendo microtrombosis. Entonces, ya estamos hablando de un proceso franco, ¿sí? De coagulopatía dentro de esa microcirculación pulmonar. Entonces, ya es un paciente que aunque sea un CORRAS 3, un CORRAS 2, que son áreas, sobre todo el CORRAS 2, es unilateral el descubrimiento y no más de dos, ¿sí? No más de dos parches en un solo pulmón. Entonces, pues bueno, da la aspirina Protec, el paciente está joven, bueno, pero sí, pero es paciente joven.
y es un paciente que seguramente es obeso. Lamentablemente tenemos marcajes olímpicos en México para obesidad y diabetes. Entonces, créanme que los vamos a encontrar con estos factores de riesgo. Entonces, dependiendo de este riesgo, pues vamos a determinar incluso la dosis, donde la dosis no solamente es diaria hospitalaria, también es de manejo ambulatorio y dependiendo de lo que es el peso, no el peso ideal ni el peso real, sino un peso que llamamos el peso predicho. A grandes rasgos, para, bueno, establecer, bueno, cuánto le voy a poner al paciente, cuánto, depende de dos cosas, del peso que ya lo mencioné y de la función renal, ¿sí? Todo paciente nefrópata o todo paciente con depuraciones por debajo de 30, vamos a dar una dosis de 0.5 miligramos por kilo. Se considera cada 24 horas 20 miligramos en el adulto nefrópata, ¿sí? A razón de más de 80 kilos, 60 cada 24 y menos de 80 kilos, 40 cada 24. Estos son esquemas de tromboprofilaxis, los cuales podemos aumentar si ya estamos hablando de una anticoagulación, donde esto de 0.5 vamos a subir hasta 1 miligramo por kilo por día de dosis de, en este caso, enoxaparina, que es el que más frecuentemente utilizamos. No es el único que podemos utilizar, pero digamos que es el de más fácil acceso y es el que hasta ahorita ha demostrado más estudios, ¿sí? Tenemos otras heparinas no fraccionadas, perdón, o de bajo peso. En el caso de la heparina, la no fraccionada o la de alto peso molecular, pues dentro de su efecto sobre la antitrombina, que entra en la cascada inflamatoria del COVID, el factor 10 también y el factor 2A, estos son mecanismos de acción similares en las heparinas fraccionadas o en las heparinas de bajo peso, como la enoxaparina, que tienen efecto sobre la antitrombina menor a la heparina de alto peso, ¿sí? Pero sobre todo el factor 10, que dentro de la cascada de coagulación no solamente va a disminuir el proceso de coagulación en sí, porque recuerden que las cantidades de fibrina o fibrinógeno, sobre todo las de fibrina, son las que me van a generar mucho daño endotelial, ¿sí? Entonces, el bloqueo a este nivel, pues también va a mermar mucho la evolución, pero, ¿sí? Los proteoglucanos, que son parte también dentro de la cascada de coagulación, los proteoglucanos son estimuladores de más células inflamatorias y los proteoglucanos se ven precisamente inhibidos o mermados por estas heparinas, tanto las fraccionadas como las no fraccionadas. Entonces, su uso es relevante en el paciente COVID, ¿no? ¿Por qué no vamos a usar anticoagulantes orales del tipo acenocumarina o estos warfarínicos? Porque su mecanismo de acción es otro, o sea, no me van a actuar donde precisamente necesito la acción o el bloqueo, ¿sí? Y obviamente tenemos anticoagulantes orales que lo que tenemos que mencionar nada más aquí, sirven, claro. La sugerencia es primero hay que dar lo que son las heparinas fraccionadas subcutáneas, en este caso apixaban, enoxaparina, y posteriormente el seguimiento de pacientes con alto riesgo de procoagulantes o alto riesgo protrombótico, pues precisamente la continuidad con estas heparinas fraccionadas vía oral. Otros medicamentos, sí, entrando en cuestión farmacológica, los antivirales y algunos medicamentos para reumatología, pues son utilizados o fueron utilizados con diferentes estudios. Retomando la parte de las gráficas, pues vamos a hacer énfasis en esta porción, ¿no? O sea, ¿cuál es la fase de respuesta viral? La fase donde pues yo necesito cortar esa replicación o esa duplicación del SARS-CoV-2, pues es los primeros 7 a 10 días. Los primeros 7 días sobre todo, donde voy a tener un franco efecto. ¿Qué es lo que pasa en los estudios que dicen que el remdesivir no tiene una significativa o no tiene relevancia estadística, ¿sí? En la mayoría de los pacientes? Que pues la mayoría de los pacientes que se someten a estos estudios son pacientes en ya fases avanzadas, donde ya tengo, ¿sí? Un número X de replicación, pero el problema me lo está causando precisamente las citoquinas, las interleucinas, ¿sí? Todos estos productos o de coagulación o proinflamatorios que ya están complicando al paciente. Entonces, la sugerencia es factores de riesgo, la sugerencia es estadificar, incluso si quieren ver el tipo de sangre, repito, tipo A positivo, luego el B positivo, y quiero, justifico el uso de antivirales, sí, porque precisamente es donde se ha observado mejor respuesta. Aquí no, significa que aquí no funciona, claro que funciona, ¿sí? Porque obviamente entre el día 7 y el día 10, ¿sí? Hablando de los pacientes hipoxémicos felices o la hipoxemia feliz, pues el mermar el desarrollo o la replicación viral
pues sí se puede ver reflejado, pero es idiosincrático porque probablemente el paciente ya haya desencadenado un proceso que va a ser difícilmente reversible. Algo que tenemos que mencionar y ahorita vamos a hacer énfasis, otra vez, primeros días no hay ninguna justificación por el uso de esteroides. Hemos utilizado con poca experiencia, pero con vastos estudios o muchos estudios, realmente la colchicina, que es un antiinflamatorio, ¿sí? De tipo celular, que lo único que va a hacer es la inhibición de procesos mitóticos o usos mitóticos, evitando que el virus llegue a generar o desfavorece la replicación viral en el SARS-CoV-2. ¿Qué evidencia tiene? Pues la evidencia es pobre. El efecto mecanismo de acción es bien conocido, es muy conocido de la colchicina, por lo cual pues obviamente es un proceso que podemos utilizar durante lo que son las fases iniciales o los primeros 7 días de la infección. Otro medicamento que pues, ya está saliendo mucho del cuadro COVID a razón de que pues obviamente la evidencia no nos está mostrando gran relevancia, pero pues cabe mencionar y es importante mencionar pues obviamente su mecanismo de acción, sobre todo en procesos de lipoxigenasa u otras de la cascada inflamatoria, ¿sí? Que nos va a inhibir prostaglandinas en mayor cantidad tromboxanos, pero tenemos o seguimos teniendo efectos antiinflamatorios. La ivermectina es un fármaco que hasta la fecha ha mostrado relevancia en cuanto a nuevas teorías de acción, no solamente en COVID, sino en otras enfermedades. Entonces, pentoxifilina es un fibrinolítico antiinflamatorio que dentro de los algoritmos de algunas otras enfermedades autolíticas o inflamatorias, hepatitis alcohólica, pancreatitis aguda, que entran, ¿sí? Entra en boga el uso del mismo por su efecto, lo que viene siendo en flexibilidad eritrocitaria, en la fosfodiesterasa, también su efecto antiinflamatorio, aumentando o mejorando actividades AMP cíclicas, ¿sí? Dando algo de seguridad o fortaleza a nivel celular, haciendo eritrocitos resistentes, sobre todo en lo que son su membrana, ¿sí? Disminuye viscosidad sanguínea, algo que veo importante, disminuye los niveles séricos de fibrinógeno, que ya lo mencionamos como factor importante, así como inhibición de factor de necrosis tumoral que entra del proceso de celularidad inflamatoria. Retomamos la curva. Entonces, ¿dónde podemos usar de forma inicial estos medicamentos? Pues obviamente los primeros 7 días. ¿Acá me van a tener efecto? Probablemente no. Es raro, sumamente raro, porque yo ya tengo, ¿sí? Desencadenado todo el proceso inflamatorio, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Volvemos a mencionarlo. Y esto yo creo que le voy a dar mucho énfasis. ¿Cuándo voy a usar dexametasona? No confundamos los resultados de Oxford en su estudio de recovery del beneficio de la dexametasona, que fue amplio. O sea, realmente demostró beneficio por mucho. Y eso, pues, obviamente cabe mencionarlo. Hicieron estudios combinados de dexametasona con hidrocloro, dexametasona contra hidrocortisona. Estos estudios vienen desde el 2018, no es algo de COVID exclusivo. El estudio de la dexametasona en el Critical Care viene desde el 2018 mostrando beneficio en el destete ventilatorio. Y lo voy a mencionar de nuevo, destete respiratorio, por lo cual un requisito para estos pacientes es que el paciente esté con soporte respiratorio, tal vez no intubado solamente, porque se establecieron los estudios para el paciente intubado, el paciente con ventilación invasiva. Entonces, ya el recovery dice, bueno, el paciente es con hipoxia. Entonces, estamos por mucho, ¿sí? A distancia de su uso, ¿sí? De lo que estamos haciendo actualmente, de lo que están haciendo actualmente, donde realmente está justificado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Aquí yo tengo un beneficio y ya tengo el estudio que lo avala, ¿sí? Recovery dice 6 miligramos, ¿sí? Cada 24 horas, no más de 7 días, que son los efectos alternos o secundarios sobre la hipófisis se ven en más de 7 días. 6 miligramos diarios de dexametasona. ¿Qué pasa si lo utilizo en esta fase? ¿Sí? Recuerden que tenemos pacientes diabéticos, entonces les estamos generando hiperglicemias. Tenemos pacientes que les estamos generando síndrome de Cushing. Tenemos pacientes, sí, con depresión hipoficiaria y todos sus trastornos que conlleva toda esta alteración hormonal. Sobre infecciones, aumenta el riesgo de infecciones, sobre todo nosocomiales. Entonces, se está viendo mucho uso de esteroides de forma ambulatoria cuando su justificación está bien establecida. Sí, lo vuelvo a repetir. Tiene hipoxia y aparte de la hipoxia, pues hay otro requisito que necesita un flujo alto. Necesita dispositivos de flujo alto, ventilación no invasiva, Puritan, pero ese flujo debe estar alto para yo considerar que necesito someterlo, ¿sí? Al protocolo de dexametasona de acuerdo a recovery. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro escenario puede ser, ya vamos a terminar, lo prometo, catastrófico o un escenario ideal dependiendo
obviamente de la cuestión administrativa, económica y todo lo que conlleva los rubros hasta políticos, que pues obviamente yo no puedo hacer un cambio directo sobre estas instancias. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como participantes del sector salud? Pues obviamente realizar dinámicas como lo que están haciendo ustedes en cuestión académica, la preparación, la formación, ¿sí? Estas situaciones ideales que fomentan precisamente esa primero duda, ese cosquilleo de conocer más al respecto. Hay expertos en COVID en muchas áreas, en escuelas europeas, en escuelas americanas, las escuelas chinas todavía siguen generando muchas actualizaciones. Entonces, yo creo que no se había visto una situación de actualización continua como viene siendo ahorita en COVID, ¿sí? Y esta actualización no solamente me habla del SARS-CoV-2, esta actualización me habla también de los manejos que nosotros ya estábamos llevando y cómo esto vino a muchos de estos actualizarlos y hasta cierto punto cambiarlos, ¿sí? Incluso para bien, o sea, mejorando muchos de los protocolos o de los algoritmos de atención en urgencias. Hablando en lo particular de mi área de trabajo que es urgencias, ¿verdad? La medicina crítica también generó bastante actualización con respecto a esto de la pandemia. No estoy diciendo que la pandemia vino a ser algo benéfico para nosotros, no. Trato de ver el lado positivo, pues sí, no nos queda de otra, ¿no? Pero yo creo que es importante esto, sacarle provecho a todos estos estudios que se están haciendo, a toda esta disponibilidad que tenemos de artículos. No se había visto, yo no había visto sin estar pagando que New England me proporcionara artículos, JAMA, lo que viene siendo las guías de actualización del Elsevier, ¿sí? El Cochrane y todas otras instancias académicas nos están dando mucho margen de conocimiento. Entonces, les repito, no solamente es por ser experto por ser que se vuelvan expertos en COVID, no. Es por ver el contexto, ¿sí? Que nos está obligando a todos los pacientes darles ese abordaje de acuerdo a la nueva normalidad que es lo que estamos viviendo, ¿no? La reconversión, ya para terminar, son situaciones o instancias hospitalarias, pero es importante generar flujos, generar dinámicas de entrada, de salida de pacientes, donde valoro uno, donde valoro el otro, dependiendo si tiene unos síntomas respiratorios o síntomas sugestivos que ya son más, ¿sí? ¿Hacia dónde voy a pasar esto? La capacidad de crecimiento no solamente del hospital, ¿sí? En áreas, en cubículos, en poner una pared, quitar otra pared, no, es la capacidad de crecimiento del personal. Entonces, más que nada felicitarlos a todos los participantes, los que posteriormente se van a agregar, felicitar a los ponentes de diferentes temas en esto porque estamos generando esa capacidad de crecimiento de la parte más importante de la atención del paciente, que es el personal. Entonces, en muchas ocasiones diríamos, bueno, pues ya vi que tal o cual medicamento hace tal cosa, pero entendamos algo. En el tema, por ejemplo, del EPP, si uno de ustedes se acerca a personal de limpieza, si alguno de ustedes se acerca a personal de vigilancia, que en lo personal he tratado de hacerlo, y le enseñan, ¿sí? A alguien que probablemente no tenemos contemplado en el sector de atención de pacientes, yo comento el caso de los compañeros de limpieza, y ustedes lo enseñan al uso del EPP, si, al simple uso del cubrebocas, a la simple colocación y retiro, a cómo sanitizar y limpiar realmente sus manos, estamos generando un beneficio por encima del hospital, porque esa persona va a llegar a casa a enseñar a más integrantes de su familia y estos van a ir generando de forma exponencial un beneficio de tipo social. Entonces, no estamos trabajando solamente para los pacientes del hospital, estamos trabajando para los compañeros, estamos trabajando precisamente para que esto se distribuya. ¿Sí? Recuerden que hay leyes que empezaron como leyes arquitectónicas o de ingeniería, ¿sí? Y lo mencionaba en una de las clases en estos días, ¿sí? Todos conocen lo que es la teoría el efecto mariposa, que son las teorías del caos, donde no es una mariposa como tal, sino que son los flujos, ¿sí? Los flujos multidireccionales de corrientes de aire que van a generar desde un proceso pequeño un cambio significativo a forma catastrófica o de forma global. Por eso es importante que empecemos precisamente desde situaciones tan pequeñas como viene siendo el entrar a una plática de una hora o en leer un artículo que ahorita, pues digo, son muy accesibles, ¿no? De una o dos páginas. Entonces, no solamente es identificarlos, hay que
generar tratamientos basados en evidencia, que nuestra práctica sea basada en evidencia y que esto vaya dando continuidad a precisamente todos los aspectos de atención de los pacientes, no solamente los críticos, sino desde los mínimamente sintomáticos. Espero no haberme ido muy rápido, pero creo que sí vamos en buen tiempo. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Sí, espero no haber sido redundante o... Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Doctor Eric Leonardo Díaz Mancinas. Y desafortunadamente se nos terminó el tiempo para dar paso a las preguntas. Sin embargo, nos las pueden dejar en los comentarios y posteriormente pedirle al doctor Eric que nos las conteste si en caso de que hubiera preguntas. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Esperamos tenerlo en cursos posteriores. Perfecto, ¿no? Aquí estamos a la orden, lo que se necesite. Y la verdad agradecido por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan muy buen día. Gracias, adiós. Muy bien, bueno, para dar continuidad con el programa.